Señal directa. Saludamos a través de la vía del Zoom al analista internacional Miguel Ángel Híjar. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto charlar con usted. Un poco a manera de introducción, un poco a manera de clase también, porque hay que decirlo, el sistema político legislativo de Estados Unidos e incluso la manera en que votan es distinta de lo que conocemos en México, maestro. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué se está eligiendo hoy martes? ¿Y por qué la relevancia de estas elecciones intermedias o que también se les conoce como de medio término? A diferencia del sistema político mexicano, no siempre hay una coincidencia en la renovación de los asientos, de todos los asientos en el Congreso cuando hay una elección presidencial. Por ejemplo, en el caso de México, cuando tenemos elecciones presidenciales, coincide que también se renueva la Cámara de Senadores por completo y se renueva también la Cámara de Diputados. Los senadores en México sirven por 6 años, los diputados por 3 años. En México también tenemos elecciones intermedias donde al cabo de 3 años se tiene que renovar la Cámara, pero en Estados Unidos las cosas funcionan de manera distinta. Las elecciones para la Cámara Baja en el Congreso estadounidense, es decir, la Cámara de Representantes, son cada 3 años. Esto quiere decir que hay momentos en los que coinciden con la elección presidencial, con la elección general, pero después hay otros momentos en los que no es así. En Estados Unidos los representantes sirven solo por 2 años, es decir, que coinciden en algún momento con la elección presidencial porque la presidencia dura 4 años, pero hay otro periodo justo a la mitad de cada mandato presidencial que se tiene que renovar otra vez la Cámara Baja, que es la Cámara de Representantes. Lo que hoy estamos viendo es una elección intermedia, justo a la mitad del mandato presidencial de Biden, vemos la renovación de la Cámara. Sin embargo, también hay renovación de 1/3 del Senado. Los senadores en Estados Unidos sirven por 6 años. No coinciden con el mandato presidencial de 4, sino que sirven 6 años, 2 años más que el presidente. Y la renovación del Senado no es toda al mismo tiempo. Los senadores están divididos en 3 clases, de manera que cada 2 años hay elecciones para ciertos asientos del Senado. Esto quiere decir que siempre en la elección general, es decir, cuando hay elección presidencial, hay algunos asientos del Senado que se renuevan, mientras que otros en la elección intermedia inmediata y otro 1/3 del Senado en la siguiente elección general. Entonces, hay estas diferencias, digamos, en términos de lo que podemos comparar con el sistema mexicano. Lo que hoy se está disputando es entonces la renovación de todos los asientos en la Cámara de Representantes, como sucede cada 2 años, y de 1/3 del Senado, al mismo tiempo que también hay elecciones a nivel local, es decir, hay gubernaturas que se están disputando en varios estados, hay también elecciones municipales, y esto pues obviamente lleva consigo diferentes repercusiones. Pero las más importantes son justamente las elecciones en el Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, porque los resultados de estas elecciones marcarán el futuro de la agenda para los siguientes 2 años de la presidencia de Joe Biden y las posibilidades de los demócratas de mantenerse en la Casa Blanca, de Joe Biden para mantenerse en un segundo mandato y buscar la reelección, o ver el regreso de los republicanos, probablemente de Trump o de algún otro candidato, en el 2024 a la Casa Blanca. Que por cierto, Joe Biden llega justo a estas elecciones pues con los índices de popularidad muy bajos
Y esto, dicen algunos analistas, me gustaría conocer su opinión, maestro, el resultado de estas votaciones sería una especie como de referéndum también, o de evaluación o calificación al trabajo de Joe Biden. Así es, ha sido un presidente bastante impopular, y es que se han conjugado varios factores en estos primeros 2 años de la presidencia de Joe Biden. Y bueno, hay que destacar que sobre todo tanto en el escenario exterior como en el interior ha recibido varios embates. En la cuestión externa, la salida de Afganistán, que fue bastante caótica, le implicó obviamente un costo importante a su imagen, y también la invasión rusa a Ucrania, si bien le ha ayudado a Estados Unidos y a los países de Europa y del resto de lo que llamamos Occidente a integrarse más, a unirse, ha ayudado a que la OTAN esté más unida que nunca. También ha ayudado a que la propia Unión Europea deje atrás muchas de sus rencillas. Esto ha sido también un golpe para Estados Unidos y para el presidente Biden, porque la crítica republicana, y es algo que le hemos escuchado a Trump, es que esto jamás hubiera sucedido si los republicanos hubieran estado en la Casa Blanca, si Trump hubiera sido presidente, Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania. Entonces, esto obviamente le ha costado, y es que la invasión rusa también ha tenido implicaciones importantes para todo el sistema internacional. Esto ha llevado obviamente a disrupciones en los mercados financieros, en los mercados energéticos, y esto ha golpeado duramente a las economías occidentales, especialmente de Europa, y bueno, a todo el mundo, con altos índices de inflación que además se están conjugando con altos índices de desempleo que se venían arrastrando ya como resultado también de la pandemia de coronavirus. Entonces el mundo apenas estaba saliendo del atolladero del coronavirus cuando se da la invasión a Ucrania, y entonces pues esto lleva a la economía mundial otra vez a una situación bastante problemática. Claro. Y esto le ha pegado también en términos internos a Joe Biden, porque la inflación, el desempleo ha sido otra fuente de impopularidad para el presidente, además de que no ha podido avanzar su agenda legislativa como hubiera esperado, porque en el Senado tienen una mayoría mínima, son 50 asientos los que tienen los demócratas contra 50 que tienen los republicanos. Y bueno, digo demócratas 50 porque son 2 independientes, pero que votan con los demócratas. Y entonces cuando hay empates, quien va y rompe el empate es la vicepresidenta Kamala Harris. Pero entonces la mayoría es mínima la que tiene en el Senado, y hay algunos senadores demócratas, especialmente Joe Manchin, que han detenido bastante la agenda legislativa, que se han negado a votar con todos los demás demócratas, y esto hace que sea muy difícil avanzar las cosas. Y en la Cámara Baja, la verdad es que también la mayoría que tienen los demócratas es mínima. Y la gran preocupación es que, dada esta impopularidad de Biden, dada estos factores que se han conjugado, la inflación, el desempleo, la crisis económica y el desempeño tan limitado que ha tenido Biden en no poder avanzar una agenda legislativa mucho más ambiciosa, porque bueno, también hay que ser muy claros, la verdad es que la agenda legislativa de Biden, pues su única gran insignia, su único gran logro ha sido pasar un acuerdo bipartidista para renovar la infraestructura al interior de los Estados Unidos. Entonces, pero esto no es algo que realmente impacte a los votantes. En los años 90, uno de los estrategas justamente del entonces presidente Clinton decía que pues realmente lo importante, lo decía con una frase que se ha vuelto muy famosa en el estudio de la política estadounidense: "It's the economy is stupid". Y es así como funcionan las cosas. Realmente lo que impacta al bolsillo
de los votantes es lo que termina por decidir muchas veces la elección. Y en este sentido, hay amplias preocupaciones de que las ínfimas mayorías que tienen los demócratas en ambas cámaras puedan perderlas. Claro. Es probable que esto suceda en el Senado, insisto, tienen 50 asientos cada partido, y en la Cámara Baja, hasta el momento, los republicanos han reportado mayor avance, entonces es posible que en la Cámara de Representantes veamos una mayoría republicana después de esta elección. En el Senado todavía está muy reñido, hasta el momento los demócratas llevan la avanzada, pero esto puede cambiar en cuestión de las próximas horas, y entonces tanto puede ser posible un escenario en el que haya una mayoría republicana en la Cámara Baja y una mayoría demócrata en la Cámara Alta, como también puede existir una posibilidad amplia de que los republicanos le arrebaten las dos cámaras a los demócratas, y esto obviamente limitaría tremendamente al presidente Biden y muy seguramente pondría a los demócratas en la ruta de una eventual derrota en el 2024. Y con figuras tan dominantes en el escenario público, en el Partido Republicano, y hay que ser muy claros, el expresidente Trump quiere volver a la Casa Blanca, y la popularidad que tiene tanto al interior del partido como con los votantes sigue siendo bastante importante, pues esto puede significar que veamos una presidencia destinada a ser solamente de un término para Joe Biden. Claro. Pues muy interesante todo este análisis, esta explicación, maestro Miguel Ángel Híjar. Qué lástima que se nos terminó el tiempo, pero le propongo hablar en una siguiente ocasión justo sobre estos escenarios. ¿Qué pasaría si los republicanos se apoderan de ambas cámaras, si los demócratas logran remontar y dar marcha atrás a los pronósticos, que dicho sea de paso, auguran victorias para los republicanos? ¿Qué va a pasar si Joe Biden pudiera ser reelegido para un segundo periodo, o si, como bien lo decía Donald Trump, finalmente se destapa nuevamente como candidato republicano a la presidencia? Porque aquí hay otro elemento importante para nuestro país, que es la relación que ha mantenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con ambas figuras. Ya le tocó un periodo con Donald Trump, ya le tocó otro periodo con Joe Biden. Aparentemente las relaciones han sido tersas, pero sí que vimos una mayor cercanía o simpatía del presidente mexicano hacia Donald Trump. Así que, pues todavía mucho por escribir, mucho por analizar en lo que viene para el futuro de Estados Unidos, que también, dicho sea de paso, si me permite, maestro, la economía, bueno, viviendo una de sus peores épocas, y de ahí, pues estos resultados que hoy estamos viendo en las elecciones, maestro. Así es. Será un gusto poder seguir conversando sobre estos temas en un futuro. Así es. Gracias, maestro. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.